Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por unirse a este espacio del día de hoy. Les confirmo que la de formación será grabada y guardada y podrá ser utilizado en los canales que nosotros consideremos necesarios. Al ustedes permanecer en esta reunión, nos están dando su consentimiento para ser incluidos en dichas grabaciones. Les confirmo que la sesión de hoy estará dirigida por Nicolás, director del área de investigación y desarrollo. Lina, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Mi nombre es Nicolás Suárez, yo soy el director de investigación y desarrollo de Precia, como les menciona Lina. Y yo, pues, he sido quien ha dado este entrenamiento desde hace ya como 2 años, tal vez un poco más. Eh, entonces, bueno, otra vez estamos acá. Eh, Adriana, tienes una pregunta muy al inicio, cuéntanos, por favor. Discúlpame. Listo, Adriana, bueno, no te preocupes. Eh, Perfecto, entonces yo les voy a hablar, o yo voy entonces a estar a cargo de este laboratorio de Monte Carlo. Laboratorio es una palabra un poco extraña para esto que vamos a hacer hoy, pero es tratando como de transmitir la idea de que es un ejercicio más aplicado, aunque, pues como por el formato de esta presentación, no logramos que sea aplicado desde ustedes y de mi parte. Entonces yo les voy a ir mostrando como detalles de esto. eh, para tratar de cubrir lo que tenemos. Listos, el contenido es esto. Básicamente yo les quiero hablar inicialmente como de un tema algo teórico, sobre definiciones, sobre variables aleatorias y procesos estocásticos, y luego llegamos al caso aplicado y cerramos con unas conclusiones. Entonces, ya de una vez salto a las definiciones, buscando que el tiempo nos alcance bien. Entonces, vamos a hablar de Monte Carlo, ¿sí? Monte Carlo es una técnica estadística que se utiliza para resolver problemas complejos mediante la generación de variables aleatorias. Esa es la primera definición que ustedes tienen ahí, una definición relativamente seria. Tenemos una segunda definición relativamente seria que habla de la simulación de Monte Carlo, que sirve para modelar probabilidades de procesos que no pueden ser fácilmente anticipados. Yo espero que más adelante quede más claro, pero pues básicamente miren que acá empiezan a aparecer unos elementos y es que es una aproximación estadística que nos ayuda a resolver problemas matemáticos y adicionalmente hay un elemento común que es el de aleatoriedad. Entonces, esto yo ya les cuento en un momento para dónde va. Y finalmente una definición, pues como más que será común, donde habla que es un método no determinista, o sea, un método estocástico. Aquí dice que puede ser estadístico o numérico. El numérico significa es que vamos a trabajar como con muchos datos y como con técnicas alrededor de números. A lo que voy es, aun cuando tenemos algunas ecuaciones, no resolvemos nada directamente por una ecuación, sino que lo vamos a resolver todo a punta de trabajo computacional. Eso es lo numérico. Y lo que busca es aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de valor. Esto, más o menos, ahí salen cosas, pero yo creo que esto todavía pues le falta. Entonces, miren que los elementos importantes yo les mencionaba. Un método estadístico, vamos a generar variables aleatorias. Variables aleatorias sí que es un concepto, que les digo, pues como profundo. Esto cuando uno está haciendo sus cursos de estadística, tal vez los primeros cursos de estadística le hablan de variables aleatorias. Entonces, básicamente lo que están tratando de hacer o lo que se trata de hacer es representar de alguna manera como definir matemáticamente una variable que puede tomar números pues aleatorios. Entonces, el mundo está lleno de variables aleatorias, ¿sí? Eh, si, por ejemplo, empezábamos a tiempo o no, la hora a la cual ya completábamos, no sé, 20 participantes de esta sesión, si hace sol o no hace sol. Digamos que en general, casi que cada cosa que ustedes puedan pensar es la realización de una variable aleatoria. La realización me refiero, ustedes ven el estado, ven que hace sol, en mi casa hace sol, pero yo no sabía si iba a ser o no iba a ser sol, eso es aleatorio.
Y solamente cuando llego al momento, pues finalmente ocurre que hace sol o no hace sol. Entonces, pues nada, estamos llenos de variables aleatorias en la vida. ¿Qué más tenemos? Yo ahí les tengo entre paréntesis proceso estocástico para hablarles de cuando uno tiene una secuencia de variables o de resultados de una variable aleatoria, ya lo que habla es que tiene un proceso aleatorio, un proceso estocástico. Eh, si nos vamos a nuestro contexto, el precio de la acción de una empresa cualquiera, ¿sí? El precio de esa acción a las 9 de la mañana, a las 9:01, a las 9:02, a las 9:03, a las 10, a las 11, a las 12. Miren que no sabemos de manera anticipada cuál es el precio. El precio es el resultado de una variable aleatoria. La variable aleatoria, ¿cuál es? Pues el precio de la acción. Entonces nosotros sabemos cosas, sabemos que el precio no es negativo, sabemos que el precio no va a ser cero, pero pues, y de pronto sabemos que el precio no va a cambiar, no va a aumentar en un 10.000% en un solo día, pero ese sabemos es de mentiras. Podría, tiene una probabilidad supremamente baja de que ocurra, pero podría. Cuando empiezan las cuarentenas, yo creo que pues igual antes de ese día, incluso el día anterior, eso me acuerdo que fue como un fin de semana donde íbamos a hacer un experimento. Y cuando llega el lunes resulta que el experimento se alarga por 2 años. Eh, Ese viernes, pues nadie sabía qué podía pasar. Y si alguien lo sabía, nadie sabía cuánto podía reaccionar el precio de la acción de una empresa cualquiera. Y miren que para ese lunes ya nos enteramos que los precios cayeron, no sé, del orden del 20-30%. No los tengo tan presentes, pero son caídas muy marcadas. Entonces, ese precio, que todo el tiempo es una realización de una variable aleatoria, lo podemos pensar como un proceso estocástico, porque es el precio de ahorita, el precio del siguiente momento, siguiente momento. Esa secuencia genera ese proceso. Y es estocástico, pues porque es una realización de una variable aleatoria. Ya vamos a ver que esos procesos estocásticos se estudian o se caracterizan por unas ecuaciones y por unas familias de procesos, y con eso vamos a trabajar. Bueno. Tenemos la modelación de la probabilidad de diferentes resultados. De alguna manera es tratar de entender si la tasa de cambio mañana jueves puede estar, no sé, 20 pesos por arriba o 20 pesos por abajo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra que esté por arriba, de que ocurra que esté por abajo? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra que esté en el rango entre 20 pesos por debajo y 20 pesos por arriba de lo que es la tasa de cambio hoy? Y pues, esa misma pregunta no la podemos hacer no para hoy, sino para el viernes, y para el lunes, y para el martes. Entonces, miren que Monte Carlo nos va a permitir modelar esa variable y de ahí en adelante nos va a permitir responder ese tipo de preguntas. Ya verán, el caso aplicado es la valoración del precio de una opción de compra. Ya verán que valorar una opción de compra en realidad es muy sencillo. Donde está el veneno es en entender cuál es la probabilidad de que la opción se ejerza o no se ejerza. Y para eso, para exactamente eso, vamos a utilizar Monte Carlo. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando yo les digo aproximación de expresiones matemáticas costosas de evaluar con exactitud, me refiero, por ejemplo, a ese pago de la opción call. Eso lo vamos a ver, pero es tratar de entender listos. Si yo supiera cuál es el valor de la tasa de cambio a futuro, yo sé cuál es el pago de la opción, sin problema. El lío es que yo no sé la tasa de cambio al futuro. Entonces, yo lo que voy a hacer es simular muchos valores a través de un proceso estocástico y esa simulación me va a permitir entender cuáles son los distintos escenarios de pago y como yo conozco los escenarios de pago, voy a poder valorar la opción y esto que les acabo de decir es Monte Carlo. Todo eso espero que les quede más claro en un momento. En finanzas. Les digo, miren, Monte Carlo no se llama así de manera gratuita, es porque esto es un método que de alguna manera surge o se relaciona con los casinos. Y pues si vamos a pensar en casinos, seguramente habría que pensar en Monte Carlo, por allá en el sur de Francia creo que es. Eh, entonces es un tema de probabilidades, es un tema de dados, es un tema de tratar de entender fenómenos complejos, pero pues a punta de estar como repitiendo los escenarios posibles, ¿sí? Eh, si yo les dijera cuál es la probabilidad de que yo lance un dado y me salga un uno, listos, esto sale fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que yo lo lance 2 veces y 2 veces me salga uno? Entonces, bueno, eso uno sabe hacer.
Pero de pronto si no fuera tan fácil hacer el cálculo, porque lo que vamos a hacer es lanzar los dados 10 veces. Y yo les pido pensar en todas las combinaciones posibles de esos dados. Bueno, esto se puso un poco más espeso. Con Monte Carlo de pronto es más fácil. Yo sencillamente puedo empezar a lanzar, a simular el lanzamiento de ese dado 10 veces y empiezo a mirar las secuencias de resultados, ¿sí? Y si yo repito eso 10.000 veces, pues yo ya tengo una idea de cuál es la probabilidad de que me salga cada resultado posible. Entonces, de ahí viene el tema, ese término Monte Carlo, y en últimas, eso que les acabo de contar con los dados es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Muy bien, aquí la definición de variable aleatoria, un poco más juiciosa. Entonces, asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, el precio o el retorno de un activo es el resultado de una variable aleatoria. Eh, Cuando vamos a hablar de retornos de un activo, para nuestro caso, vamos a suponer que esos retornos distribuyen con una distribución normal. La media de esa distribución es cero y la varianza es una varianza que vamos a suponer, que vamos a observar, que vamos a medir. Y cuando yo empiezo a juntar todos esos resultados, esa sucesión de variables, ahí es donde genera el proceso estocástico. Sí, miren que es una sucesión que evoluciona en función de otra variable en función del tiempo. O sea, cómo cambia el precio del activo en el tiempo. Como el precio es estocástico y ese cambio se da en el tiempo, ahí tengo el proceso estocástico. Dentro de los procesos hay varios, pero vamos a estudiar el browniano geométrico. Hay otros, Vasicek, Coxinger, Son-Ross, Hull y White, y hay varios otros. Pero nos vamos a concentrar en el browniano geométrico, que es muy útil, es muy utilizado. Bueno, ese nos funciona para muchas cosas. Hasta acá, dense cuenta, esto es un tema muy estadístico, es muy especializado, pero es muy robusto, es muy potente. Yo les estoy hablando del precio de un activo, pero imagínense que ustedes pudieran modelar o pudieran caracterizar los ingresos de la empresa. Ustedes podrían hacer simulaciones de ingreso, podrían hacer simulaciones de estados financieros, podrían entender cuál es la probabilidad de que la rentabilidad del activo esté entre el 10 y el 10,5%. Es muy, muy robusto, es muy poderoso. Lo que pasa es que sí tiene como unas, ¿qué les digo yo? Unos prerequisitos en términos de entender un par de cosas muy relacionadas con estadística. Pero bueno, acá vamos a tratar de hacer la carpintería para que al menos ustedes se lleven la idea de que esto no es, pues que no es particularmente difícil. Lo que pasa es que sí hay que conocer varias cosas. Entonces, esta ecuación de acá es una ecuación famosa que les describe el movimiento browniano geométrico. Lo que dice es que el precio de no, el valor de la variable, el cambio en la variable, perdón, por eso es esta D. El cambio en la variable depende de dónde estaba la variable y un coeficiente mu, eso pues por el cambio del tiempo, y depende de dónde estaba la variable, un coeficiente sigma. Y una cosa que es DWT, que es otro proceso estocástico que se llama movimiento browniano estándar. Esto es una ecuación diferencial. Si alguno de ustedes tiene como ese entrenamiento en matemáticas, que es un entrenamiento muy particular, es como muy, ¿qué les digo yo?, de ingeniería. Yo creo que los ingenieros son los que mejor conocen de esto. Las ecuaciones diferenciales lo que hacen es representar movimientos, como el cambio en una variable. Pero esas ecuaciones diferenciales se resuelven y se llevan a términos de una ecuación que yo puedo aplicar directamente. Eso se hace a partir del cálculo integral y de una técnica que es la de resolver ecuaciones diferenciales. Resolver diferenciales es difícil, no toda diferencial tiene solución. Esto es una cosa compleja. Y esta es una ecuación diferencial particular porque este segundo término hace que sea una ecuación diferencial estocástica. Entonces, ya no solamente hay que utilizar un cálculo integral para resolverla, sino hay que utilizar una cosa que es el cálculo estocástico. El cálculo estocástico debe tener muchos detalles. Yo solamente conozco uno, pero es el detalle que se necesita para esto o el resultado que se necesita para trabajar esto. Cuando yo cojo esta ecuación, yo aplico un resultado que se llama el lema de Ito. Ito me imagino que es el señor que se lo inventó.
En todo caso, eso es un reemplazamiento, eso no es tan difícil. Seguramente, pues entenderlo bien sí lo es, pero aplicarlo no. Y al final, esta ecuación se resuelve en esta ecuación. Yo no voy a entrar a explicarles cómo se resuelve porque no me lo sé de memoria y porque seguro no viene tan al caso. Pero sí les voy a sostener que cuando yo resuelvo esta ecuación diferencial estocástica, llego a esta ecuación, que es una ecuación estocástica porque todavía conserva este término W, pero ya no es diferencial. Con esto podemos trabajar y con esto vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, movimiento browniano geométrico en finanzas. Modela precios de activos, el precio de las acciones, el precio de los commodities, el precio de los índices. Todo lo que no puede tomar valores negativos, el movimiento browniano es como una buena respuesta para modelar ese tipo de comportamientos. Las tasas de interés, por ejemplo, la inflación, son variables que pueden tomar valores negativos. El movimiento browniano geométrico no es una buena idea para eso. Y lo que vamos a decir, esto es un detalle al que ni siquiera voy a entrar mucho, el precio del activo para un momento T de la simulación distribuye log normal. Pero esto se relaciona con que si los retornos distribuyen normal, el precio distribuye log normal. Y bueno, estas son unas propiedades del movimiento browniano que yo en algún punto incluso entraba a mostrar, pero no lo voy a hacer en esta sesión. Yo aquí quiero brincar a la práctica. ¿Listos? Y vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿qué les digo yo? Hasta este punto tengamos en la cabeza estadística, variables aleatorias, procesos estocásticos. Yo creo que todo esto se reúne en un solo término. Vamos a simular. ¿Y con qué ecuación? Con esta. ¿Listos? Y ahora sí, arremanguémonos y vamos a esto. Entonces, yo voy a dejar de compartirles ese archivo, esta presentación, porque ahora quiero brincar a otra. A ver, aquí la tengo. Esto, vamos a ver si aquí esto me funciona bien. Eh, Creo que vamos a tener como una situación de como yo quería acá compartirles esto, pero primero déjenme ver. ¿Ustedes pueden ver el Excel que yo estoy mostrando? Mi Sí, caso, No está sí, señor. cargando. en mi Listos. caso veo pantalla oscura. Demos un momento a ver si es un tema de carga, porque a la hora de la verdad yo estoy compartiendo de una manera que ni conocía. Y entonces acá lo que está ocurriendo es que tal vez les estoy literalmente como compartiendo el archivo. Y eso tal vez no es lo que quiero, ¿sí? Lo que quiero es que lo puedan ver. En este momento, ¿hay alguien que no lo pueda ver? ¿No pueda ver mi pantalla? A mí me sale esto, puede tardar unos segundos. Listo, La Tatiana. pantalla en Bueno, pues negro. esperaría que Igual. te funcionara. Anjul, porfa. No puedo ver tampoco. Ok, bueno, déjenme, yo creo que voy a intentar hacer otra cosa. Lo que pasa es que no me gusta tanto hacer esto, pero yo voy a pasar a compartir mi pantalla. Entonces, listos. Mi pantalla toda completísima. Eh, Denme un momento, déjenme intentar una cosa adicional. Es que no la veo acá. Mentiras. Ya, aquí. Compartamos, esta era la manera. Listos. Entonces acá tienen este Excel. Yo acá le voy a dar un poco de zoom para que lo podamos ver bien. ¿Qué les digo yo? Pues miren, este laboratorio se trata de este tipo de cosas. Vamos a simular. Esto que yo tengo acá es la forma de simular a WT. ¿Se acuerdan que en la ecuación había un WT? Entonces, mira, yo voy a decir que en un momento cero, WT vale cero. Y de ahí en adelante lo único que voy a hacer es que al valor anterior le voy a sumar un número aleatorio normal. O sea, un número normal que tiene media cero y varianza uno, o una realización de la distribución normal con media cero y varianza uno. Yo voy a ir haciendo una suma acumulada de esos números. Entonces miren que en última lo único que hago es el anterior más el choque. El número anterior más el choque de este periodo. Número anterior más choque de este periodo. Perdón.
Yo aquí lo que estoy haciendo es acumulando choques. Todo eso que yo les hablaba de las propiedades del movimiento browniano, y el proceso estocástico y la variable aleatoria, todo eso, miren que en la práctica se nos vuelve una cosa mucho más, no sé, más familiar. Yo genero unos números aleatorios que son normales, que tienen media cero y varianza uno, y ahora lo que hago es, partiendo de cero, los empiezo a acumular. Miren que los sumo y los sumo y los sumo. Esto que ustedes están viendo acá es la gráfica de eso. Y yo esperaría que cuando ustedes ven esto, pensaran, a la hora de la verdad, esto no es tan, ¿qué les digo yo? Esto se parece de alguna manera al precio de un activo, ¿no? De pronto, ¿qué problemas tenemos? Que arranca en cero, que puede tomar valores negativos. Eso es problemático, eso no debería ocurrir. Pero obviando eso, la forma que sube, que baja, que se mantiene. Miren, yo hoy estaba mirando el precio de la acción de Ecopetrol, lo miré para el último año. Hay varios tramos, varios que se parecen a esto, donde sube, baja y se mantiene. Esto nos da una idea de cómo podría ser el precio de un activo a futuro. Nadie sabe cómo va a ser, pero pues podríamos simular y pensar que es este. Es solamente la acumulación de choques. ¿Listos? Eso es tal vez lo que me interesa de esta página. Yo acá hacía el ejercicio, solo que ahora no traigo un único choque, sino traigo 10. En realidad, choque es mala palabra ahí. No traigo una única serie, sino que traigo 10 y cada serie es la acumulación de choques. Entonces, hay 10 escenarios distintos. Hay escenarios donde ustedes más o menos ven el amarillo, como que el activo se mantiene y eventualmente se descuelga. En el verde se descuelga y se mantiene. El gris es uno donde pareciera que paulatinamente se descolgó. El azul claro es uno donde fue subiendo. El azul oscuro subió, bajó y volvió a subir. Como sucede con el precio de los activos. Y todo esto no es nada distinto que lo que les contaba, la acumulación de esos choques aleatorios. Los choques, mírenlos aquí, son números aleatorios. Dense cuenta que ningún número es igual a otro, porque la gracia de esto es que yo puedo utilizar una aleatoriedad, una estocasticidad. eh, entonces, por eso no tiene sentido que yo intente copiar la serie. Yo, digamos, puedo decir, pues vamos a copiar esta. No, si la copio a la hora de la verdad, pues como que eso no me permite llegar al resultado que yo quiero. Yo lo que busco es tener muchas simulaciones, muchos resultados posibles. Ahora sí entremos al detalle de que esto arranca en cero y que se vuelven negativos. Vamos a ver cómo vamos a arreglar eso. Eh, la forma de arreglarlo, yo creo que lo tengo por acá. No lo tengo por acá. La forma de arreglarlo es utilizar la ecuación que yo les mostré. Es utilizar esa ecuación que decía la exponencial de mu menos un medio de sigma por t más sigma por w. Hasta este punto, acá tenemos los w's. Mírenlos. Aquí ya tenemos los w's. ¿Qué nos faltan? Los sigmas, los mu's. Y nos falta aplicar la fórmula. Entonces, vamos a hacer eso. Yo aquí voy a trabajar con la TDM. Yo acá tengo unos datos históricos de la TRM hasta julio del 2022. ¿Listo? Yo voy a suponer que el valor inicial de la TRM, por eso le llamo 0, S0, y el S es sencillamente que se refiere al subyacente, se refiere a la TRM. Vamos a arrancar en 4.000 pesos por dólar. Yo voy a decir que diariamente la TRM crece a razón de un punto básico. Esto es importantísimo. Esto no me lo invento. Esto no lo supongo. Esto hay que ir a observarlo al mercado. Entonces yo puedo ir al mercado y preguntarle al mercado, vengan, ¿ustedes qué creen que va a ser el crecimiento de la TRM en promedio? Y el mercado negocia esto. Hay formas de verlo. Por ejemplo, si uno se pone a pensar como en esas fórmulas de no arbitraje y en algo que se llama el forward sintético, uno encuentra que esta tasa de crecimiento que yo tengo aquí en un básico por día es en realidad igual
a la devaluación implícita. Y la devaluación implícita se construye como la diferencia entre las tasas de interés de pesos y dólar. Pues de alguna manera, si la tasa de interés está al 5% y la de dólar está al 4%, ese 1% es el representativo de este mío. Lo que pasa es que hay que hacerle un par de cálculos más, pero finalmente este diferencial de tasas es el que me dice el crecimiento promedio de la tasa de cambio, pero eso en tasas de cambio. Si yo les estuviera hablando de una acción, es así que está difícil. Hay que hacer un supuesto de cuál es el crecimiento promedio en el precio de la acción. Un commodity, ese también es embolatado. En general, estos parámetros funcionan muy bien o se pueden leer muy bien del mercado si utilizamos tasas de cambio. Para el resto de indicadores hay que tener un poco más de cuidado y puede ser un poco más difícil. Lo otro que yo tengo, esto curiosamente es más fácil de sacar, es la desviación estándar. La desviación estándar va a ser el sigma que teníamos en la fórmula, ¿sí? Esta desviación estándar no es la desviación estándar del precio, es la desviación estándar del retorno. Y yo acá lo único que tengo es lo que llamamos el retorno logarítmico. Es una aproximación a decir el valor de hoy menos el valor de ayer sobre el valor de ayer. Es una aproximación a la tasa de crecimiento. En realidad, esta fórmula con el logaritmo es la tasa de crecimiento instantánea. Si el tiempo fuera continuo y yo pudiera medirlo en todo momento, yo utilizo el cambio logarítmico. Acá uno hace una cosa que es un poco brusca, porque vamos a utilizar una fórmula de tiempo continuo para un tiempo que es discreto, porque de un día para otro, pues es discreto. No importa, hubiéramos podido utilizar la fórmula del retorno simple, ¿sí? Que es x2 menos x1 sobre x1. Hubiéramos podido utilizar esta fórmula, no pasa nada. Los números no cambian mucho. Miren que este es 0,085. Si yo quito eso que hice, miren que sigue siendo 0,085. Por eso es que uno utiliza el logaritmo y a la hora de la verdad ya se vuelve es costumbre. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir 10 trayectorias de WT. Son las que yo les mostré aquí. Estas, perdón, estas curvas, esta gráfica, es la que yo voy a traer acá y son estos números de aquí. Yo voy a suponer que la tasa de cambio arranca en 4.000 pesos. ¿Listos? Y yo ahora lo que voy a hacer es aplicar la fórmula exponencial que yo les mostré. Entonces miren que es el valor inicial por la exponencial de F6. F6 es el crecimiento diario menos un medio, miren que aquí hay un dividido 2, de F7, que es la desviación estándar de los retornos diarios. Y esa desviación estándar la elevo al cuadrado, entonces no es la desviación estándar, es la varianza, y eso lo multiplico por el tiempo, por H3. ¿Qué es lo que me está haciendo esta multiplicación por el tiempo? Me está llevando estos datos, estos parámetros que son diarios, me los lleva de términos diarios a términos de 2 días, 3 días, 4 días, me los va como reescalando, ¿sí? Entonces, eventualmente este 0,0001 lo multiplica por 365 y entonces ya lo vuelve 3,65%. Y luego le hago la suma de sigma, que ya es F7, miren que es este mismo F7 por, y acá viene lo estocástico, y 3, por este choque. Eso lo hago para todos los momentos del tiempo. ¿Sí? Miren que ahí es exactamente igual, solo que ahora utilizo t igual a 15, entonces miren que aquí multiplico por h17, y miren que multiplico por el valor del proceso estocástico WT para el momento 15. Cuando yo tengo esto, tengo esta gráfica. Miren que esta gráfica ya corrigió el problema que teníamos. Ya no arranca en 0, arranca en 4.000. A hoy, eso no es un número absurdo. De pronto yo hubiera podido ajustarlo mejor, es que no estoy seguro en cuánto cerró la tasa de cambio, pero de pronto estamos más cerca de 3.950, ¿cierto?
¿Listos? Pues ahí estamos, 3.950. Y miren que mis 10 trayectorias ya ninguna llega a valores negativos. Eso es lo que yo quisiera. Perfecto. Acá lo único que tengo son 10 simulaciones creíbles de la tasa de cambio para distintos momentos del tiempo. Entonces recuerden, es más, a ojo ustedes lo ven. ¿Esto es aleatorio? Sí, se ve requete aleatorio. Uno no sabe cuándo eso va a subir o cuándo va a bajar. Pero esto tiene una tendencia. Todo esto crece a razón de un básico por día, porque eso es lo que yo le parametricé. Y todo esto tiene una variabilidad que es igual a la variabilidad de la TRM que yo medí a través de la desviación estándar. Eh, Miren que, por ejemplo, al principio la variabilidad no es tan alta como al final. Eso tiene todo el sentido, porque en últimas piensen, de hoy a mañana la TRM, ¿cuánto va a cambiar? Entonces uno dice, no, no sé, 20 pesos. Bueno, de hoy a un mes, ¿cuánto va a cambiar? Ah, espere que eso sí puede ser más grande. Entre más grande es el horizonte temporal, hay más variabilidad en la variable. Y eso se ve aquí. Cada vez es más grande este embudo, pero nunca llega a valores negativos. Eh, y miren que es un proceso porque en últimas son una secuencia de valores estocásticos. Y el valor de un punto cualquiera depende del valor de ayer. Entonces ahí tenemos el proceso estocástico browniano geométrico de la tasa de cambio. Con esto ya hicimos el 80% del Monte Carlo. Ahora solo falta aplicar. Entonces vamos a esto. Vamos a suponer que hoy la tasa de cambio está en 3.950 y vamos a suponer que queremos comprar un seguro. No nos gusta que la tasa de cambio cambie. Digamos que vamos a hacer un viaje y para hacer ese viaje queremos comprar unos dólares, pero ese viaje lo vamos a hacer en 100 días. Claro, yo puedo comprar los dólares hoy y empezar a sufrir que porque es que, ay, lo hubiera comprado después y lo hubiera comprado más barato, ¿sí? Todo eso hubiera podido hacerlo, pero en este caso no. Lo que vamos a hacer es, desde hoy vamos a contratar un seguro para fijar el precio al cual vamos a comprar dólares dentro de 100 días, porque mi paseo es en 100 días. Entonces en 100 días voy a tener el viaje. Hoy está en 3.950, como el dólar hace 2 meses estaba en 4.200, 4.100. Yo voy a decir, pues, ¿saben? Véndanme un seguro para comprar dólares a 4.000 pesos. Si yo lo puedo comprar en eso, quedo muy contento. Entonces, eso es lo que vamos a valorar. ¿Cuánto vale ese seguro? A ese seguro que me da el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo, en este caso el dólar, en una fecha futura, en este caso dentro de 100 días, por un precio predeterminado que llamamos strike, que en este caso es 4.000, le llamamos una opción. Ese seguro se llama opción y la opción es un contrato derivado. Derivado porque deriva su precio de un subyacente que es la tasa de cambio. Ya verán por qué lo deriva. Como es una opción de compra, comprar dólares es una opción call. Como es para una fecha futura definida dentro de 100 días, es una opción call europea. Vamos a valorar la opción call europea. ¿Cuál es el pago futuro de la opción call europea? Este es ahora el pedazo que puede ser como algo complicado, entonces porfa, pónganme cuidado ahí. Yo voy a salir a buscar cuánto vale la tasa de cambio dentro de 100 días. Por supuesto, eso yo no lo conozco, pero yo hice una simulación y yo le voy a creer a esa simulación. Entonces, esa simulación me dice que en el futuro la tasa de cambio puede valer 4.394 o 4.219 o 3.688. ¿Listos? Entonces yo traigo distintos valores de la tasa de cambio. Déjenme ver si yo puedo aquí acomodar esto un poquito eh, para que sea más claro. Voy a traer a ese 100. Creo que eso lo puedo hacer de esta manera. Saquémoslos de aquí. 100, 10 números de aquí. No, estos no son, perdón, son estos. Ahí están. Listos, aquí los traje. Estas son las simulaciones de mi tasa de cambio. Esto viene del movimiento browniano geométrico. Esto coincide con la gráfica que hemos venido martillando. Bueno, y el escenario, pues es sencillamente el escenario que dio. ¿Cuál es el valor más alto? 4.474.
¿Ese escenario cuál es? El azul oscuro. Mírenlo ahí, ahí coincide. Entonces, el azul oscuro es el escenario 1. ¿Cuál es el más bajito? 3595. Este. Este es el escenario, ese color como gris, es el escenario 9. ¿Listo? Entonces, estos son los resultados de mi escenario. Y ahora voy a aplicar la función de pago. ¿La función de pago cuál es? Es esta que está acá. Pero piensen lo siguiente. Ustedes ya están 100 días en el futuro. Ustedes tienen el derecho, no la obligación, el derecho de comprar dólares a 4.000 pesos, ¿cierto? Y resulta que el dólar está a 4.474. Dado eso, ¿ustedes qué deciden? ¿Compran o no compran? Entonces, miren, tienen el derecho de comprar a 4.000 pesos algo que está en 4.474. Entonces, acá, ¿cuál es la decisión? Compra. Claro, porque puede comprar a 4.000 pesos algo que está en 4.474. O sea, compra barato algo que está caro. Buenísimo. A esta decisión, como es una opción de compra, pues la decisión siempre es comprar. Más bien llamemos que la decisión es se ejerce o no se ejerce el derecho. ¿Sí? Entonces acá la decisión es ejercer. Vámonos con el que sigue. Está en 4.094 y tenemos el derecho a comprar a 4.000. Entonces podemos comprar barato algo que está caro. Ah, pues de una, compramos. Entonces se ejerce. Y lo mismo acá, a 4.050 se ejerce. Pero ¿qué pasa en 3.688? Resulta que si la tasa de cambio llegara a estar así de bajita, nosotros tenemos el derecho, no la obligación, de comprar a 4.000 algo que vale 3.688. Entonces tenemos el derecho a comprar caro algo que está barato. Y ahí lo que decimos es, no, ese negocio ya no me gusta. ¿Saben qué? Paso. Gracias. Entonces acá no se ejerce el derecho. ¿Sí? Y de ahí en adelante con todos los escenarios. Ustedes se dan cuenta que se vuelve una fórmula que dice, sí, esto es mayor que esto, entonces ejercer. ¿Sí? Y si no, pues no ejercer. Mírenla. Entonces ahí está. Ejerzo acá, acá, acá y acá, y no ejerzo en los otros. Estos son mis casos de ejercicio. Bueno, y cuando ejercemos, ¿cuánto nos ganamos? Pues nos ganamos la diferencia entre el precio al que hubiera tenido que, el que hubiera tenido que comprar y al que pude comprar. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Yo acá voy a hacer una cosa. Y voy a meter también esa variable y les voy a decir acá ganancia de la operación, ganancia. Entonces es básicamente, esto es a lo que hubiera tenido que comprar, pero esto es a lo que pude comprar. ¿Cuánto me gané? 474 pesos. Perdón, mi valor presente, el pago. Ah, uy, ya no sé para qué es eso. Bueno, entonces, estas son las ganancias cuando yo ejerzo la opción. Si no la ejerzo, ¿qué ganancia tengo en el contrato? Eso es muy fácil, pero a veces se pierde de vista. No, pues miren, si yo no ejerzo la opción porque tendría que comprar más caro algo que está barato, pues sencillamente este negocio no me genera ganancia. Pero algo simpático, no me genera pérdida. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Es esta. Y ya. Es que yo creo que esto me está tapando algo, no estoy seguro. Bueno, aquí los voy yo. Con esto estoy bien. ¿Listos? Solo me queda decirles una cosa. Mentiras, dos cosas. Ah, eso no era. Es hacia la derecha. Dos cosas. Entonces, yo esta fórmula que aquí hice a mano, se dieron cuenta que esta es una fórmula, pero esto es un número quemado, ¿no? Yo se los voy
a mostrar que eso es lo mismo que haber hecho esta ecuación. Entonces yo voy a colocar acá ganancia, llamémosle fórmula ganancia. Entonces yo voy a decir el máximo en 4.700, pues el valor del subyacente menos el strike, el precio comprometido y cero. Miren que esta fórmula es exactamente la que yo tengo aquí escrita. Y miren que cuando yo la aplico para todas las celdas, me da exactamente lo que tengo a la izquierda. Entonces, esta fórmula la utilizamos porque yo no quiero estar escribiendo a mano estos ceros. Acá son 10 escenarios, donde hubieran sido 10.000, pues no hubiera podido hacerlo. Entonces, pues por eso acá tenemos esta fórmula. ¿Listo? Y ahora solo me queda una cosa extra que es calcular el valor presente de la ganancia. ¿Cómo lo hago? Pues lo que hago es coger esto y lo traigo a valor presente. Yo no sé si es que perdí ese dato en alguna parte. No, creo que aquí ya lo tengo. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a decir, es que recuerden que este pago ocurre en un escenario posible dentro de 100 días. Yo a 100 días tengo una tasa de interés que es 3.65%. Eso me lo invento, eso yo voy y lo observo en el mercado. Entonces yo lo que puedo decir es, como esto ocurre en el futuro, yo lo traigo a valor presente. Y eso lo voy a hacer con una fórmula muy particular, que es esto por 100, y creo que es 100 dividido 365. ¿Listo? Esto lo fijo y ya. Y entonces el valor presente de 474 es 469. Eso lo hago con todos. Entonces aquí me da 93, me da 50, me da 0. Perfecto. Por AR. Sigo. Ah, miren que sí, aquí está. Claro, esto está tapando esto. Yo sí decía. Listo. Todo esto que yo tenía acá, en últimas, era como este mismo ejercicio que estamos haciendo, ¿saben? Esto ya me doy cuenta que se descuadró. Esto ya se me dañó el ejercicio. Esto creo que, a ver, ¿qué les digo yo? Esto por lo menos tiene que estar aquí abajo. Creo que es así. Ahorita les cuento de qué es eso. Listos. ¿Qué es lo que sigue? Miren que yo tengo 10 escenarios posibles de valores presentes de los pagos que me daría esta opción de compra europea. Lo único que me queda es calcular el valor esperado. El valor esperado, ¿cómo se calcula? Y ahí es donde está la magia del Monte Carlo. Eso es lo que hay que tener muy presente. El valor esperado se calcula como este número por su probabilidad de ocurrencia. Entonces voy a colocar aquí probabilidad, escenario, igual a, no, probabilidad del escenario. Si yo tengo 10 escenarios y a la hora de la verdad yo no hice nada como para influir sobre ninguno, ¿cuál es la probabilidad de que se dé el escenario 1? Es 1/10, porque hay 10 escenarios. ¿Cuál es la probabilidad del escenario 2? Pues lo mismo. La probabilidad de todos los escenarios, lo mismo, 0.1. Esto tiene que sumar 1 porque es una probabilidad y suma 1. Perfecto. ¿Cómo se calcula el valor presente? O el valor esperado, perdón. Se calcula como el producto de estos valores por estas probabilidades y luego lo sumo. Por eso utilizo la función suma producto. Lo que pasa es que eso es equivalente al promedio. Entonces el promedio es un atajo, pero no quiero que pierdan de vista que lo que estamos haciendo es cada uno de los valores que obtuvimos en el escenario lo multiplicamos por su probabilidad de ocurrencia. Estas probabilidades son las que nos entrega el método de Monte Carlo. De ahí salieron, ¿sí? La simulación, toda esa logra que hicimos, que vimos, todo eso que hicimos, es solamente para poder saber que cada escenario tiene esta probabilidad. Y ahora sí miremos cuál es el pago del escenario. Eso es el Monte Carlo. Esto es el Monte Carlo. Si no tuviera el Monte Carlo, poder saber cuál es la probabilidad de que el pago de la opción sea 42 es difícil. Piensen algo. Digamos que alguien viene y me garantiza, ¿sí? Y yo puedo estar perfectamente seguro que dentro de 100 días la TRM vale 4.474 pesos.
Eso va a costar. Y yo, sin embargo, hoy pido un contrato para comprarla en 4.000. Entonces a mí me dicen, fresco, yo se la vendo, listo. ¿Qué es lo que pasa? Como sabemos que este es el valor futuro, yo voy a con 4.000, sabemos que yo me voy a ganar 474. Y eso en precios de hoy es igual a eh, 469, ¿sí? Y entonces me van a decir, perfecto, yo le vendo ese contrato, vale 469,37 más una tarifa, una comisión de venta. Sí, entonces en últimas esto lo que significa es, pues nadie es bobo. Si supiéramos cuál es el valor futuro, me lo van a cobrar. El asunto es que no lo conozco. Como no lo conozco, lo que se vuelve importante es saber qué valores futuros podrían ocurrir con las condiciones actuales. Eso igual es una adivinanza. El futuro no lo sabe con certeza nadie. Pero vamos a suponer, bajo ciertas condiciones de mercado, que se van a dar estos valores. O mejor dicho, vamos a suponer que sean valores como estos. El hecho de que yo tenga un crecimiento de un básico por día, de que yo tenga una desviación estándar como la que le calculé a la serie, esos son parámetros que me permiten hacer esta simulación. Bajo esos parámetros, estos valores son posibles, cada uno de ellos con una probabilidad del 10%, y eso me permite calcular este valor esperado. Y este valor esperado, claro, es que ya sé, es que esta columna, ¿saben? La estoy desconociendo. Voy a borrarla y no sé qué más dañé. Y esto yo debía calcularlo es contra esto. Y ya, ¿esto qué está diciendo? En promedio, estoy tomando el riesgo de que la tasa de cambio pueda estar por encima o por debajo del nivel pactado, y por eso a veces gano y a veces no gano. Como es un contrato tan bueno para mí, porque yo o gano o no pierdo, pues eso tiene un costo. Nadie va a querer venderme esto y obligarse a pagarme si la tasa de cambio está por encima, o quedarse con las manos vacías si la tasa de cambio está por debajo. Entonces, como ese contrato tiene valor, pues el valor es este. Es el valor promedio, es el valor esperado del valor promedio de los flujos futuros. El valor esperado del valor presente de los flujos futuros, perdón. ¿Listo? Y ya. Aquí tengo el caso aplicado de valoración por Monte Carlo. Yo voy a, en realidad no voy a cambiar a la presentación, no se las voy a mostrar, pero aquí les cuento las conclusiones. El Monte Carlo es un método robusto para el análisis de funciones matemáticas complejas. Pues bueno, esta no es la función más compleja de todas, pero cuando hicimos la simulación, cuando revolvimos los escenarios, cuando aplicamos la función de pago, pues a la hora de la verdad sí, no era tan fácil. Y evidentemente se puede utilizar en funciones mucho más complejas. Se utiliza para valorar activos financieros simulando el precio del subyacente. Esto permite simular la función de pago del instrumento y de ahí se puede obtener el valor esperado del valor presente de los pagos. Es lo que hicimos. Simulamos el subyacente, calculamos los pagos, calculamos el valor presente y luego el valor esperado. Y obtuvimos el valor esperado del valor presente de los flujos futuros. Así se valora cualquier cosa. O sea, Monte Carlo potencialmente nos da para valorar cualquier cosa. Lo que pasa es que hay fórmulas para muchas de esas cosas, pero Monte Carlo nos daría para todo. Y aquí solo un comentario. Estos solo fueron 10 resultados. A la hora de la verdad, yo quisiera tener muchos más, 100, 500, 1000. Eso depende del problema, depende de qué tanta variabilidad tenga el proceso. Hay varias situaciones a tener en cuenta, pero pues 100 es un número del que uno no quiere bajarse. Eh, y listos. Miren que aquí les mostré Monte Carlo, procesos estocásticos y valoración de activos por Monte Carlo. Entonces, nos quedan 5 minutos. Porfa, cuéntenme. ¿Tienen preguntas de esto? ¿No? De pronto comentarios. ¿Qué les pareció? Esto no es tan trivial. Hola, Siempre hay trabajo en ver esto. Sí, por favor. qué pena. Si usted llevara eso
a esas formulitas de Black-Scholes que tiene abajo, Sí, señor. llegaría a un resultado muy parecido a ese 137. Emerson, sí, lo que pasa es que tuve que improvisar en el camino un poco el archivo y por eso no quería entrar a eso, pero qué bueno que usted me Ah, lleva ok. al asunto. No, 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 venga y yo le cumplo a usted. Miren que aquí tenemos las fórmulas de Black-Scholes, ¿sí? Black-Scholes es un desarrollo teórico que por debajo supone el movimiento browniano geométrico. Estas fórmulas de acá, miren que no son diferentes a lo que ya hicimos. Miren, esto es mu más un medio de sigma cuadrado. Esa fórmula está acá, mírenla. Mu, en este caso, es menos un medio de sigma cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Monte Carlo me permite llegar al precio de Black-Scholes. O mejor lo digo de otra manera, una fórmula cerrada para valorar esa opción es esta. Si yo hago todo esto, me da un precio de la opción call europea. ¿Cuánto vale? 106. Y yo obtuve un precio de 137. Estas dos cosas en general son lo mismo. El método de Monte Carlo me permite aproximarme al valor de Black-Scholes. ¿Por qué estoy tan lejos? Porque tengo solamente 10 escenarios. Si yo hiciera crecer esto y no fueran 10 sino 100, sino 1000, estas dos cosas se acercan. Si el Excel no tiene ningún error, sino solamente la eficiencia de tener solo 10 simulaciones, vamos a llegar. Vamos a llegar. Entonces Monte Carlo permite llegar a Black-Scholes. Acá tal vez Emerson, la pregunta que podría surgir es, bueno, pero yo para qué me doy tanta vuelta si hubiera podido aplicar la fórmula en 3 celdas. Y chao. Lo que pasa es que la opción call europea tiene fórmula cerrada. Pero, por ejemplo, si ya no es una opción call europea, sino una opción americana, ya esto no tiene fórmula cerrada. ¿Sí? Si es una opción de promedio, una opción asiática, la verdad no sé si tenga fórmula cerrada. Eh, la gran mayoría de cosas pues no tiene fórmula cerrada. Entonces Monte Carlo nos permite valorar todo el resto. En Precia la usamos mucho porque en últimas es muy robusto para valorar muchas cosas. Pero yo no quiero concentrarme solo en Precia. Este taller no es en realidad de valoración de Precia. Volvamos al tema de la empresa. Si ustedes pudieran determinar que la empresa, digamos una industria, tiene unos parámetros de conversión de petróleo a gasolina, y entonces resulta que ese parámetro en realidad no es un número fijo, sino es un parámetro estable porque depende de la temperatura del día y depende del funcionamiento de la refinería y depende no sé de qué más. Entonces, es un parámetro que puede ser estocástico. Ustedes podrían hacer un ejercicio donde varían estocásticamente el parámetro y les permite generar distintos valores de producción de acuerdo con el escenario. Y les permite conocer en promedio cuál es la producción que obtendrían, cuál es el percentil, cuál es el mínimo probabilístico, el mínimo que obtendrían de producción, el máximo, cuál es la producción mediana, cuál es la producción del 10% de las más pequeñas. Hay muchas cosas que se podría hacer con eso, muy, muy útiles todas. Por eso les insisto, Monte Carlo es muy robusto. En valoración en particular es muy utilizado. Entonces, Emerson, usted cuénteme, porfa, si sí logré contestarle a su inquietud. Sí, sí, Nicolás, muy claro, muchísimas gracias. Chévere. No sé si tengan algún otro comentario o de pronto dudas o preguntas. Bueno, si no hay comentarios, yo creo que logré contarles como con detalle esto. Entonces, bueno, no, agradecerles a ustedes por su atención. Espero esto les haya parecido interesante. Les pido excusas por no prender mi cámara, sino que, la gripa está un poco difícil. Eh, Y pues nada, creo que lo único que me queda es invitarlos a que nos sigan en nuestras redes. Pues para nuestros clientes, cualquier inquietud sobre esto con el buzón de atención al cliente y estos entrenamientos en general los estamos colgando en nuestro espacio en YouTube. Entonces, si quisieran repetirlo, pues pueden dirigirse ahí. No solo encuentran este, sino todos los otros entrenamientos que hemos hecho desde un tiempo para acá. Y pues bueno, con esto les agradezco nuevamente y me despido. Espero que tengan muy buena tarde. Nicolás, una inquietud. Eh, Señora, ¿Hay forma de obtener el Excel que nos mostraste o es complicado? Mariana, pues es que hace un tiempo yo me acuerdo que lo compartía, Sí. pero
en este momento como que yo como que no estoy como tan tranquilo de compartírselos porque aun cuando he tenido cuidado para la ejecución de las fórmulas, no he tenido es tanto cuidado para la parametrización del modelo. Esa tasa de crecimiento y ese sigma en términos de valoración, esos son muy puntuales. Esos se extraen de una manera muy particular. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos insumos para la valoración de eso. Entonces, ahí me da un poco de angustia que quede la idea de que no es tan relevante. Pero lo que yo les propongo es, escríbanos un correo al buzón de atención al cliente y pues ahí analizamos los casos y pues seguramente si es posible que les podamos compartir esto, si aplica como de pronto haciendo algunos ajustes. Listo, Pero es eso, si nos escriben al buzón, ahí podemos como analizar la situación. listo. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, y como les decía, entonces, pues agradecerles y